potencial efecto inhibitorio en la absorción de la medicación, de la cual depende de alguna manera la adecuada anticoagulación. Este es otro paciente de 72 años. Su motivo de consulta fue magulladuras en los miembros inferiores y el torso y hematomas en el dorso de las manos. También es un reemplazo auricular aórtico. Su INR de hace una semana fue de 3. Hace 6 días consulta a un médico de guardia por un catarro de vértebras superiores y, según dice el paciente, le indicó una pastilla blanca que tome cada 12 horas, que cree que fue un antibiótico o que es un antibiótico. El tratamiento habitual de este paciente era silocumarina 4 miligramos día, salbutamol inhalado 2 puffs 4 por día y nortriptilina, que es un antidepresivo, es un psicotrópico. Los datos clínicos en el examen físico, lo que resaltaba eran las magulladuras y los hematomas, y del laboratorio el INR era de 7, es decir, del control normal que tenía hace unas semanas había aumentado a 7, lo cual podría justificar el exceso de sangrado de este paciente. ¿Qué droga pudo interactuar con los anticoagulantes con la silocumarina que tomaba este paciente? La amoxicilina, supuestamente un antibiótico que se puede haber utilizado, codeína, le ponen averdado, para inhibir la tos, cefixima, que es un antibiótico, una encefalosporina de 4ª generación, acitromicina o trimetoprimazol. De todos estos medicamentos, ¿cuál creen ustedes que puede haber influenciado negativamente en la anticoagulación? Muy bien. La mayoría de ustedes puso que la trimetoprimazol puede haber sido el antibiótico que provocaba ese problema. En general, hay muchos antibióticos que aumentan el INR. Por ejemplo, la citromicina, que es el más seguro de los macrólidos, puede duplicar la posibilidad de que el INR esté aumentado después de unos días de tratamiento. La posibilidad, fíjense ustedes, de que el INR sea mayor de 4 después de un tratamiento de 5 días es del 31%. También con quinolonas, por ejemplo la levofloxacina. Pero es con la trimetoprimazol el que más injerencia tiene en cuanto a la anticoagulación. Aumenta 1,5 veces la posibilidad de que aumente el INR. Casi un 70% de pacientes pueden llegar a tener alterado la anticoagulación si están utilizando conjuntamente trimetoprimazol. Entonces acá está el riesgo de interacción de los dicomarínicos y el riesgo de sangrado. Fíjense ustedes que sobre todo la trimetoprimazol, también los macrólidos antiguos como la eritromicina, la propafenona, que es un antiarrítmico que todavía los cardiólogos utilizan, todos los azoles, ketoconazol, flujo, itraconazol y también el metronidazol, todos los azoles pueden provocar una perturbación severa en cuanto al incremento de la anticoagulación por parte de estos fármacos, y posibles las quinolonas, los fibratos, el omeprazol, que es el que más interfiere en cuanto a la anticoagulación y en cuanto a las interacciones farmacológicas de los inhibidores de la bomba, simvastatina, atorva, claritro y un poco menos, quizá el que menos influencia tiene, pero tiene influencia la citromicina. Esta es una mujer de 39 años que también se presenta a la consulta con hematomas, también es una paciente operada con válvula protésica. Hace 6 semanas su INR estaba correcto, de 2.4, y toma acetaminofeno a voluntad según dolor, famotidina, carbonato de calcio y bajas dosis de vitamina D.
Los datos clínicos en el examen físico tenía hematomas espontáneos y el laboratorio, a diferencia del control anterior, está en 6.5, 3 veces el valor que tenía hace 6 semanas, sin incrementar la dosis de anticoagulación. ¿Cuál de las siguientes drogas que toma diariamente esta paciente puede llegar a justificar el aumento del INR? El acetaminofeno, el carbonato de calcio, la famotidina o la vitamina D. No sé. Fíjense qué interesante. El acetaminofeno se supone que es un analgésico que utilizamos mucho y que en teoría es muy seguro. Sin embargo, tomar más de 9 gramos por semana aumenta 10 veces el riesgo de tener un INR aumentado. Es decir, es una droga segura, pero hay que tener cuidado porque no hay que tomar una dosis alta por mucho tiempo, porque sobre todo si uno toma otro tipo de remedios, sobre todo anticoagulantes del tipo de cumarínicos, porque puede aumentar el INR. En general, en trabajos contra placebo, el acetaminofeno más de 4 gramos por día eleva un tiempo de protrombina de 1.75, o sea, muy parecido a lo que hace la trimethoprimol sulfamethoxazole. Ojo también con el uso de corticoides, que también pueden aumentar el INR, sobre todo si se utilizan más de 7 días, 10 días o 2 semanas. Esto es una paciente, es un hombre de 73 años, una sobrina quiere darle un suplemento dietario natural, que mal no le va a hacer, como suele ser precedido de cualquier remedio natural que se supone que es sano. También es un paciente valvular, hace 6 años se colocó una válvula protésica y como comorbilidades tiene prostatismo, déficit de memoria e insuficiencia cardíaca. Los datos clínicos y del laboratorio está bien controlado, tiene un INR entre 2.5 y 3. ¿Cuáles son los suplementos que en general pueden disminuir el efecto de los anticumarínicos? Ustedes saben que en general estos remedios naturales, si tienen algún efecto, digamos, que puede llegar a ser importante en cuanto a la interacción con fármacos, es justamente con los anticoagulantes. Entonces, ¿cuál de estos mencionados pueden disminuir el efecto de los cumarínicos? La vitamina E, utilizada como antioxidante, la papaína, la garra del gato, el hipericum, que es la porción de St. John, el folato. ¿Cuál de estos mencionados, ahora ya vamos a mencionar otros, pero cuál de estos pueden de alguna manera disminuir el efecto de los cumarínicos? Todos pueden influenciarlo, pero digamos de alguna manera el que nos interesa a nosotros es la mayoría de ustedes correctamente el hipericum, que tiene mucho efecto. El hipericum, como ustedes saben, se utiliza como un antidepresivo suave, lo dan mucho los homeópatas y la gente que trabaja con herboristería. Disminuye casi un 60-80% el efecto de los inhibidores de proteasa, por ejemplo, el efavirenz y la mesilapina. Disminuye también el nivel de la ciclosporina y otros productos que se utilizan como inmunosupresores, disminuye el efecto de los anticoagulantes, como acabamos de decir, y también disminuye el nivel de las estatinas porque es un potente inductor del citocromo P450. Entonces acá están
de la herboristería, la mayoría de los que se utilizan tienen un uso habitual, como el ajo, el jengibre, la cúrcuma, que está de moda porque la cúrcuma se ha demostrado útil como antiinflamatorio, entonces mucha gente lo toma en preparados que se dan para la artrosis. La ginkgo biloba, la canela, que también tiene un efecto antiinflamatorio y antioxidante, también se utiliza bastante en preparados y en esos suplementos polivitamínicos que habitualmente toman las personas y que no consideran fármacos. Uno tiene que hacerles hincapié en que qué están tomando, porque ellos no asumen, los pacientes, que están tomando un ingrediente que potencialmente puede interactuar con su farmacia habitual. Y disminuyen la anticoagulación el ginseng por ser inductores del acetocromo, el ginseng, el té verde, el hipericum y la coenzima Q10, que también se utiliza como antioxidante. Yo puse acá que la glucosamina y el cornitin sulfato también pueden influenciar de alguna manera la anticoagulación porque también tiene un efecto inhibidor de la absorción de la senocumarina. Entonces, el té verde es bueno o malo, mucha gente toma té verde en cantidades importantes y el té verde puede aumentar el efecto de la efedrina y pseudoefedrina y puede evitar el efecto nocivo que tienen los antigripales. Mucha gente en esta época del año toma antigripales que tienen en su molécula combinación de drogas, antihistamínicos, paracetamol, y también tienen vasoconstrictores como la efedrina o pseudoefedrina, y si toman té verde, de alguna manera puede incrementar el efecto de estos medicamentos provocando arritmias potenciales. También disminuye el efecto, esto que estamos hablando, el efecto del té verde sobre los betabloqueantes, atorvastatina, las sales de litio o la warfarina que estamos hablando, y drogas antiepilépticas. En general hay que tener cuidado con aquellos medicamentos que disminuyen el feeling de la cafeína porque incrementan potencialmente el efecto de las arritmias motivadas justamente por la cafeína, como por ejemplo quinolonas, alcohol, los anticoagulantes, los bloqueantes del calcio y algunos antipsicóticos. Todos estos pueden disminuir, digamos, hacer que aparezca más cantidad de cafeína circulante y puede potencialmente provocar este tipo de efectos indeseables. Frente a las dificultades con los cumarínicos en este paciente, usted piensa en cambiar por los NACO, o sea, por los nuevos anticoagulantes orales. Cambiaría por dabigatran, por rivaroxaban, por apixaban o continuaría con acetocumarina. Ay, perdón. Hice muy rápido. Bueno, no importa. El mensaje es este. Si un paciente tiene una válvula protésica, recuerden que no están indicados los nuevos anticoagulantes orales. Es una de las contraindicaciones todavía. Tenemos que seguir con warfarina o acetocumarina. Recuerden entonces que solo están indicados en pacientes que no tienen patología valvular reumática y que no tienen reemplazo valvular mecánico. En la actualidad, yo les diría que los nuevos anticoagulantes orales pueden estar indicados en pacientes valvulares no reumáticos o en pacientes que tienen un reemplazo valvular biológico. Se puede, no están contraindicados el uso de los nuevos anticoagulantes orales. Pero recuerden que todavía tienen contraindicación formal en la estenosis mitral reumática y en los pacientes con prótesis mecánicas. Bueno, los nuevos anticoagulantes orales son una realidad. En muchos ambientes hospitalarios y sanatoriales están al alcance de los médicos y de los pacientes. Siguen siendo mucho más caros, 10 veces más caros que los cumarínicos, por eso todavía la acetocumarina y la warfarina todavía sigue siendo una opción terapéutica válida y por eso los casos clínicos que hemos hablado, pero los anticoagulantes nuevos son una tentación porque requieren menos controles, son seguros y son tan o más eficaces en algunas entidades clínicas como los cumarínicos.
pero no tan exentos de efectos adversos, porque también son metabolizados por el sistema del polienzimático hepático. Entonces, de alguna manera también interactúan con, por ejemplo, las sustancias que interactúan con los clásicos humanínicos, como son los azoles, por ejemplo. Aumenta el riesgo de sangrado por potenciar el efecto de los anticoagulantes orales nuevos, todos los azoles, el ketoconazol, el itraconazol, los azoles en general, y también los macrólidos como vimos hace un rato. Y aumentan el riesgo trombótico, es decir, favorecen el metabolismo de las drogas, con lo cual el efecto disminuye. La carbamazepina, que es la droga de elección, como dijimos el martes pasado, para el tratamiento de la neuralgia del trigémino, por ejemplo, o el hipérico, que es un potente inductor enzimático, y la rifampicina. Esto es un cuadrito que les queda a ustedes, pero fíjense ustedes que están contraindicados el uso de carbamazepina con los nuevos anticoagulantes orales, también el uso de fenitoína, que es un antiepiléptico, la rifampicina o la poción de San John también está contraindicado cuando uno utiliza nuevos anticoagulantes orales. Así que tienen que fijarse bien cada uno de los sabanes, como el apixaban o el rivaroxaban, que son los más usados, tienen contraindicaciones relativas y absolutas con gran cantidad de sustancias que también influencian o interactúan, como vimos, con los anticoagulantes convencionales. Así que son mejores, pero también tienen que tener cuidado en cuanto a la interacción de estas drogas. El mensaje, cuando terminamos esta primera parte, es: si ustedes están anticoagulando a un paciente, tienen que tener mucho cuidado en cuanto a la indicación de una nueva droga, de un antibiótico, de un antimicótico, de un anticonvulsivante, de diferentes medicamentos. Y tienen que ver bien, eventualmente con mayores controles, o ver realmente si determinado medicamento no está contraindicado o conviene aumentar la dosis o bajar la dosis de acuerdo a un control, por ejemplo, en la coagulación, si estamos usando anticoagulantes clásicos. Simplemente eso. No todos los pacientes que están anticoagulados interactúan sistemáticamente con determinada droga, pero muchos pacientes sí. Y tienen que estar atentos para que en las primeras semanas de uso de un agregado de un medicamento no influencie negativamente en la anticoagulación del paciente, dado que en general la anticoagulación es una terapéutica de enorme impacto en cuanto a la salud o enfermedad del enfermo. Este es un paciente de 70 años, diabético, hipertenso, dislipémico, en tratamiento hormonal por un CA de próstata avanzado. Desarrolla una trombosis venosa profunda en el miembro inferior izquierdo a nivel popliteo, y en el ecodoppler se ve que penetra en el sistema de la vena femoral por el ecodoppler, como les decía. Por sus múltiples patologías recibe polifarmacia, toma aspirina, dapaglifosina, amlodipina, enalapril, atorvastatina, omeprazol, polivitamínicos y omega 3. Frente a este panorama de riesgo aumentado por interacción farmacológica, ¿qué anticoagulante elegiría usted para este paciente? Un paciente oncológico con estas características: acenocumarina, heparina de bajo peso molecular, apixaban, rivaroxaban o dabigatran. Anticonceptivos orales. Burra, una vez. La gente maltratada. Coincido con ustedes. Yo creo que elegiría todavía la heparina de bajo peso molecular. Fíjense que la mejor elección para tratar trombosis venosas asociadas a cáncer en el marco de polifarmacia es la heparina de bajo peso molecular. En la actualidad, como dijimos, los nuevos anticoagulantes se han vuelto una opción válida para muchos tratamientos, también
para las trombosis asociadas a neoplasias. Pero la heparina de bajo peso sigue siendo la primera opción frente al riesgo de interacciones farmacológicas, justamente por la poca interacción farmacológica que tiene la heparina clásica. La miscelánea es que dentro de los bloqueantes de la bomba de protones es el omeprazol, el de mayor riesgo, que el paciente lo tomaba, de interacción, por su afinidad con el sistema polienzimático 2-19 y con el más común de todos, el que interactúa o que metaboliza la mayoría de las drogas, el sistema 3A4. En nuestro medio, el que menos interacciones farmacológicas genera dentro de las drogas, digamos, bloqueantes de bomba, es el pantoprazol. Entonces, interacciones y el citocromo P450, recuerden en general que todo medicamento que inhibe al sistema aumenta el efecto del mismo. Y toda droga que induce el sistema o se induce a la estimulación enzimática de alguna forma, disminuye el efecto del fármaco en cuestión. Esta es una mujer de 32 años, sin antecedentes importantes, consulta por caída del pelo, uñas resquebradizas y menstruaciones abundantes. Tiene una vida sedentaria, no toma medicamentos, aunque al insistir en cuanto al examen clínico y a preguntarle si no tomaba suplementos de algún tipo, relata que desde hace años, por sus uñas resquebradizas, ingiere un suplemento de aminoácidos y biotina para el crecimiento capilar indicado por la cosmetóloga. De los datos clínicos y de laboratorio a destacar, la paciente tiene sobrepeso, tiene 120/70, frecuencia cardíaca normal, y en el último control de análisis tiene una anemia discreta, 11.7 de hemoglobina y una ferritina baja, 11 miligramos por ciento, tiene una TSH de 0.1, una T4 de 13 miligramos por ciento, un anticuerpo antiperoxidasa negativo, un colesterol total de 258 y el resto del laboratorio es normal. ¿Qué conducta le recomendaría a esta paciente en función de estos análisis? A, la envía al endocrinólogo para estudio y tratamiento de su hipertiroidismo. B, aumenta la dosis de suplemento y biotina por su fragilidad. C, suspende el suplemento y repite después de 7 días el estudio tiroideo. D, indica danantisol 20 miligramos por día como inicio de tratamiento del hipertiroidismo. O E, indica directamente radioiodo terapéutico para tratar su hipertiroidismo. ¿Qué recomendarían ustedes? No, yo creo con la sí. Muy bien, coincido plenamente con ustedes, es así. Desde el año 22 se pone en alerta de falsos datos de análisis en base a la biotina, que es la vitamina B7, en pacientes con suplementos con dosis altas de biotina que superen los 5 miligramos por día. Fíjense ustedes que los requerimientos diarios de esta vitamina es de 50 microgramos, mientras que la dosis cosmética, la que se utiliza habitualmente en cosmetología, es de 5 a 10 miligramos 2 veces al día. Es decir, 1000 a 2000 veces la dosis normal por día. En este caso sería 10.000 a 20.000 microgramos por día. Esto genera que cuando una paciente se saca sangre con esta cantidad de vitamina, digamos, circulante, puede alterar y dar falsos positivos o falsos datos en el examen, por ejemplo, el dosaje de tirotrofina, el dosaje de triiodotironina y el dosaje de tiroxina. Por otra parte,
un paciente que llega a la guardia con un dolor de pecho y uno le hace una troponina en pacientes con angina, puede darles negativo al estar utilizando esta medicación, con lo cual esto es más grave. Uno puede hacer un diagnóstico negativo de infarto del miocardio y mandar al paciente a la casa cuando está cursando un infarto del miocardio. Entonces, conclusión, cuando ustedes estén, antes de sacar sangre a un paciente, sobre todo si quieren controlar ciertas variables, como por ejemplo las variables tiroides, le piden al paciente que suspenda la administración de biotina. En general, en el laboratorio dicen no menos de 3 días, yo les diría suspendanlo una semana y repiten los estudios y probablemente, si dependen de esta variante, se normaliza el resultado. Esta es una mujer de 47 años, el motivo de consulta es una hipertrigliceridemia. Es una diabética tipo 2, tiene hipercolesterolemia históricamente. Su medicación habitual es simvastatina, 20 miligramos desde hace 8 meses. Datos clínicos y de laboratorio, el último control tiene un colesterol de 258, un HDL de 39, un LDL de 154 y triglicéridos de 330. ¿Qué conducta creen ustedes que aumenta más el riesgo de toxicidad de la estatina? Aumentar la dosis de la simvastatina de 20 a 40 miligramos por día, agregar ezetimibe al tratamiento, agregar gemfibrozil al tratamiento o rotar atorvastatina 40 miligramos por día. ¿Cuál de estas 4 opciones les parece que más aumentaría el riesgo de toxicidad por estatinas? O de efectos adversos de la estatina. Muy bien, correcto. El fibrato es el que más riesgo, la combinación potencialmente puede provocar un mayor riesgo de toxicidad muscular o síntomas musculares por estatinas. En general, las mialgias, como ustedes saben, es, digamos, el efecto adverso más común asociado a las estatinas. Las estatinas son drogas enormemente importantes para el manejo de los pacientes vasculares, entonces es un gran problema cuando el paciente se queja de dolores musculares y uno no sabe si es asociado a la estatina o a cualquier otra circunstancia. Desde el año 2010 hubo un estudio muy grande, el primo Study, que valoró la dosis, qué tipo de droga y qué asociaciones farmacológicas podrían llegar a influenciar en los efectos adversos de la estatina. En cuanto a la droga, este estudio demostró que la simvastatina se asocia a más efectos adversos que la torva más que la rosuvastatina, por mencionar a los más comunes de uso, la rosuvastatina más que la pravastatina ya no está en Buenos Aires, tampoco la fluvastatina, hasta el año pasado estaba, ya no está más, siendo la fluvastatina en teoría dentro de las estatinas, las hidrosolubles, que son pravastatina y fluvastatina, las que menos efectos adversos tienen a nivel muscular. En general, como tenemos efectos musculares adversos, uno lo que tiene que dosar siempre es la tirotrofina para ver que el paciente no esté hipotiroideo, que muchas veces produce dolores musculares, o el dosaje de vitamina D, que de algunos autores también la deficiencia de vitamina D puede asociarse a dolores musculares. La Q10, ustedes saben que tiene los trabajos con Q10 para el manejo de los dolores musculares de la estatina han sido erráticos y no son concluyentes. En general, la conclusión y la idea sería que debemos usar la menor dosis útil, que probablemente podemos rotar a otra estatina. Si el paciente está tomando atorva, bueno, pasar la rosuvastatina, descansar un tiempito y pasar la rosuvastatina. O si está tomando rosuvastatina, intentar atorvastatina. A veces, aunque en teoría la atorva puede provocar más efectos adversos, el paciente la tolera mejor. Esto es una cuestión de cada uno.
general hay que tener cuidado con las asociaciones y la toxicidad hepática que el paciente les puede contar a ustedes es algo realmente infrecuente con el uso de estatinas. Como vimos cuando hablamos de hígado graso en las clases de patología, incluso está claramente indicada la medicación en pacientes con hígado graso. Entonces el efecto adverso más común es el dolor muscular. Ahora, miopatía, que se define por síntomas más elevación por 10 de la CPK muscular, solamente se describe en el 1% de los casos. La rhabdomiolisis, que es todavía menos frecuente y más raro, en el 1 por 1000 de casos. Las mialgias sí son bastante frecuentes y son muy variables, depende del consultorio. En el consultorio de los cardiólogos, que son muy estrictos con las estatinas, en general los síntomas adversos son bastante menores que en un consultorio clínico, donde en general los médicos clínicos somos más receptivos con los pacientes y no tan, digamos, tan firmes en cuanto a la indicación probablemente de estatinas. Entonces la cantidad de pacientes que se quejan de dolores musculares es mayor, aunque nunca podemos saber del todo si es debido o no a las estatinas. El riesgo de diabetes es otro tema que está discutido. El aumento, es cierto, puede haber un riesgo, el aumento en concreto es del 1% con 5 años de uso de las estatinas, lo cual es una consideración muy menor. De hecho, el tener diabetes, que es un factor vascular de primer orden, es una indicación formal de utilizar estatinas. La toxicidad hepática es 1 en 10.000, es muy rara. Las transaminitis por 4, o sea que aumente un poco las transaminasas, puede llegar al 1%. El ACV hemorrágico es rarísimo, realmente es un casos excepcionales, casos clínicos de presentación, realmente es muy raro. En cuanto a la alteración cognitiva, que muchos pacientes por internet leen que puede alterarlos la parte cognitiva, las estatinas ni ayudan ni benefician, pero tampoco empeoran la condición cognitiva del paciente. No produce neuropatía periférica, no produce disfunción eréctil, otro tema, otra pregunta frecuente. No generan cataratas, no aumentan el riesgo de cáncer y no generan ni tendinosis ni tendinitis. En todo caso, el dolor muscular característico de las estatinas es un dolor en general que aparece más bien rápido con indicación de la droga dentro del mes de tratamiento y habitualmente afecta a las dos cinturas. Dolor molesto, que bueno, nosotros tenemos que hacer un poco de arte, suspendemos, vemos realmente si el cuadro se debe fehacientemente a las estatinas y por supuesto valorar la prevención primaria, la secundaria, etcétera, etcétera, y valorar qué podemos hacer con este paciente problema. Las drogas que aumentan la toxicidad o el riesgo de efectos adversos, los fibratos a la cabeza, los antifúngicos, como suele pasar. Los antifúngicos realmente son drogas muy complicadas porque tienen mucha facilidad para interacciones farmacológicas. La niacina, los macrólidos de primera, los más antiguos como el erito y la clarito, menos con la citro, los inhibidores de proteasas, los calcio antagonistas, las dihidropirilinas sobre todo, como el verapamil y el diltiazem. La canaglifosina se ha visto que puede aumentar la concentración de ciertas estatinas, sobre todo la simvastatina, y esto es importante porque la canaglifosina es de los nuevos fármacos que se utilizan también en el tratamiento de insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, territorio bastante frecuente del uso de las estatinas. Y la vitamina E, bueno, que ayuda, perjudica, no se sabe bien realmente, los estudios no son para nada concluyentes. Vamos a hablar del jugo de pomelo, que ya habló el doctor Díez, pero simplemente vamos a recordar con un caso clínico cuáles son desde el punto de vista clínico que hacemos nosotros con el jugo de pomelo. Esta es una mujer de 60 años, toma 2 vasos de jugo de pomelo por mañana, desea saber si los medicamentos que recibe pueden llegar a ser influenciados por este jugo. Ella toma enalapril, hidroclorotiazida, acenocumarina, simvastatina, loratadina y sertralina. Entonces, ¿cuál de estas drogas presenta interacción con el jugo de pomelo?
enalapril, la hidroclorotiazina, la simvastatina, la fenocumarina o la sertralina. Bueno, el que tiene más efecto con el jugo de pomelo, que más problemas tiene, es ciertas estatinas. Las estatinas son metabolizadas fundamentalmente por el sistema 3 a 4 y las más afectadas son las que se metabolizan por esa vía: la lovastatina, la torvastatina y la simvastatina. La rosuvastatina, pravastea y fluvastat no se metabolizan por esa vía, por eso no tienen tanta injerencia del jugo de pomelo en la absorción o en interacción con estas drogas. Pequeñas dosis de estatinas y escasa cantidad de jugo, un vaso chico en general, no suele traer problemas. Pero, por ejemplo, 200 mililitros de jugo, que es un vaso grande, con 80 miligramos de lovastatina, o 60 miligramos de simvastatina, que es una dosis alta, pero posible de simvastatina, aumenta 15 veces la concentración plasmática de estas drogas, aumentando obviamente los riesgos de efectos adversos. Las drogas afectadas por el jugo de pomelo, estas son las más importantes, son la ciclosporina, los inhibidores de proteasas, las benzodiazepinas, los bloqueantes de calcio y las estatinas. Más o menos siempre los sospechosos de siempre son los que tienen problemas con la metabolización de 3 a 4. Este es un hombre de 70 años, este es el último caso clínico, que llega a guardia con astenia, calambres y náuseas. Tiene antecedentes de enfermedad coronaria, es hipertenso, tiene depresión en su historia, está en tratamiento actual con una úlcera de duodeno asociado al Helicobacter pylori. El tratamiento actual es aspirineta, nifedipina, omeprazol, amoxicilina, claritro, fluoxetina, fluvastatina. Este es un caso viejo porque ya hoy la fluvastatina no está en Argentina. De los datos clínicos, está hipotenso, tiene 90-60 de presión, 100 por minuto la frecuencia cardíaca, tiene una urea de 80 y una creatinina de 3.8, una falla renal con potasio en valores normales 4.8. ¿Cuál de estas asociaciones que toma el paciente pueden provocarle o pueden haber sido la causa de la insuficiencia renal y probablemente de la hipotensión? La interacción aspirina-fluoxetina, la interacción fluvastatina-claritromicina, la interacción fluvastatina-nifedipina o la interacción nifedipina-claritromicina. ¿Alguna asociación le ha generado un daño a este paciente? ¿Cuál de estas creen ustedes que puede justificar la insuficiencia renal y la hipotensión asociada? La interacción negativa es entre la nifedipina y la claritromicina. Vamos a hablar puntualmente de la claritro sobre todo. En un estudio hecho en Canadá, la prescripción de claritro o acitromicina junto a calcio antagonistas, amlodipina, felodipina, nifedipina, diltiazem y verapamilo, los antiguos y los nuevos, se trató de valorar qué antibiótico podría llegar a tener un efecto negativo en cuanto a esa asociación médica. La asociación de claritro versus acitro, es decir, claritro
con algunos de los calcio antagonistas se asocia la posibilidad de fertilización por insuficiencia renal el doble si comparamos la claritromicina con la citromicina. El mayor riesgo fue con la dihidropiridina, fundamentalmente la eritro y la nifedipina. Fíjense que el riesgo es bastante más importante con este tipo de calcio antagonista. Pero el tema es la claritromicina. La claritromicina es un tema complicado. Nosotros utilizamos mucho el macrolíder, sobre todo para el tratamiento de los catarros de BCR superiores, que pareciera que no son bacterianos. En muchos está la tendencia a administrar un macrólido con la creencia que los macrólidos, es cierto, tienen un efecto antiinflamatorio sobre la vía aérea y de alguna manera son antibióticos más suaves. Sin embargo, la claritromicina tiene algunos inconvenientes con interacciones farmacológicas que nos llamamos a ver. En mayores de 65 años con prescripción de calcio antagonistas en un periodo de 15 años, el grupo de estudio admitido por hipotensión, shock e insuficiencia renal, si comparamos los macrólidos vemos que el riesgo de hipotensión es de 5.8 para el eritro, 3.7 para la claritro y la acitromicina no se asoció con hipotensión. Esto es importante porque dentro de los macrólidos el antibiótico menos asociado a efectos adversos e interacciones es la citromicina. La clarito tiene muchas interacciones farmacológicas. Interactúa con estatinas, especialmente con simvastatina y lovastatina. Interactúa con todos los calcio antagonistas, como los que acabamos de ver. Interactúa también con las sulfonilureas, aumentando el riesgo de hipoglucemias con glipicida o liguride, que son los que se utilizan en Argentina. Interactúa con la colchicina también. Y tiene 82 interacciones mayores reportadas. O sea que hay que tener cuidado cuando uno elige la claritromicina, sobre todo en un paciente que tiene polifarmacia. La citro en este sentido es mucho más segura porque tiene un menor número de interacciones, pero hay que también considerarlo. Entonces, volviendo a la conclusión que teníamos el martes pasado, seguimos diciendo más o repetimos lo que dijimos en aquel momento. Tenemos que utilizar pocas drogas y conocerlas a fondo, no ser los primeros en indicar las novedades terapéuticas, tampoco los últimos, pero tenemos que conocer bien las nuevas drogas, empaparnos de ellas y sobre todo ver qué tipo de interacciones tiene con los otros medicamentos clásicos. Comenzar siempre con dosis tentativas, con dosis crecientes, hasta obtener el efecto deseado y valorar la ecuación costo-beneficio o efecto terapéutico versus efecto adverso. Interrogar exhaustivamente a los pacientes cada vez más, porque la mayoría de los pacientes se autoprescriben guiados por internet, por las redes sociales, entran de moda el magnesio, digo magnesio porque está de moda, pero hay enorme cantidad de medicamentos que se utilizan o de test, pócimas, etcétera, que se propagandean por internet y que potencialmente en un paciente que no toma nada, a lo mejor no le hace nada, pero en un señor que toma polifarmacia puede causarle efectos adversos. Explicar en detalle las indicaciones del paciente. Recuerden que muchos errores prescriptivos se deben a que el paciente no entiende la indicación del médico, no entiende la letra del médico, no entiende lo que le quiso decir, si 2 por 2 quiere decir 2 veces por día o 2 cada 12 horas, en fin. Son muy comunes los errores prescriptivos, por lo tanto es muy importante ser muy claro, sobre todo si estamos frente a un paciente mayor. Todas las siguientes son estrategias para minimizar el impacto de los errores médicos, a excepción de: los médicos deben reconocer sus limitaciones y recurrir a interconsultas de ser necesario, sistematización del diagnóstico y terapéutica, alertas con banderas rojas, etc., para evitar errores médicos comunes, estrategias para eliminar el factor humano que contribuye al error y ateneos de discusión de los errores médicos. ¿Cuál de estas 4 opciones les parece a ustedes que no
es viable o no es posible. Bueno, y salió mal, perdón. Pero la que está equivocada es la opción C, porque no es posible eliminar el error médico, porque no es posible eliminar el error, sencillamente porque somos seres humanos. Entonces, recuerden ustedes lo que decimos siempre, que la medicina basada en la evidencia, que es de alguna manera una medicina que estamos utilizando a partir de la década del 90, después de los trabajos sobre todo realizados en Canadá y en muchos otros lugares. Sin embargo, también existe una medicina basada en el error, el conocer los errores y tratar de corregirlos. En cuanto a lo evidente, recuerden que es esquivo y excepcional, no es fácil demostrar lo evidente, en cambio el error, por todo lo que hemos visto en este tiempo, es frecuente y es docente cuando se analiza y sirve para aprender. El último sería que los errores médicos son inevitables en la práctica y equivocarnos es parte de nuestro aprendizaje de alguna manera, justamente porque el camino del conocimiento no implica no cometer errores, sino aprender de los errores y no volver a repetirlos. Esa es la clave de los médicos prácticos, que deben conocer los errores médicos, discutirlos, charlarlos sin complejos y a partir de allí aprender a no volver a cometerlos. Doctor Delaune.